El día de hoy estamos a martes 18 de febrero del 2025. 3 puntitos muy importantes para estas lecturas y para el día de hoy. Primer puntito, del libro del Génesis, capítulo 6, versículos del 5 al 8. Después, capítulo 7, versículos del 1 al 5 y después, versículo 10. Y hay que hacer un contexto de esta lectura del libro del Génesis. Lo que hemos visto es que el Señor Dios ha creado todo, absolutamente todo, y todo lo ha hecho con mucho amor. De tal manera que la creación nos está hablando del gran amor de Dios que tiene para la humanidad. Pero, ¿qué es lo que está pasando con el ser humano? Pues en esta lectura del día de hoy nos dice que el ser humano cada vez más está optando por el mal y que sus actitudes siempre son perversas. Pues, ¿qué es lo que está pasando con el ser humano, Dios mío? Pues resulta que el ser humano, Dios crea a todo lo que existe en este planeta Tierra. Pero como que el ser humano está destruyendo todo lo creado. Y aquí hay un problema muy fuerte, y es que el mal se transmite en diferentes dimensiones y en diferentes estatus. Pues tenemos el mal que hay en la persona, tenemos el mal que existe dentro de la sociedad y también tenemos el mal dentro de las estructuras. Lo mismo pasa con el mal que existe en cualquier institución, sea lo que sea. Y por mucho que las instituciones se esfuercen por ser justas, por mucho que se esfuercen por hacer el bien a la humanidad o por lo menos predicar el bien, pues estamos viendo que la realidad es otra y que el mal va en aumento continuo. Y por mucho vemos que las instituciones también están corrompidas por el mal. Y todo esto todo el mundo lo ve y lo palpa. Y esto es lo que está observando el Señor Dios. Pero también observa, dice aquí el texto, que sus actitudes son siempre perversas. Y estas actitudes perversas, bueno, pues se debe por el egoísmo que tiene el ser humano. Y es que como el ser humano ha desarrollado tanto su egoísmo, pues es que siempre piensa en el tener, siempre piensa en el poder y siempre piensa en dominar, tener un dominio continuo. Y estos son los grandes males que existen dentro de la sociedad, de las instituciones, donde el ser humano esté, como que curiosamente ahí está el mal. Y donde el ser humano no está, simplemente las cosas se dan, simplemente lo que existe tiene que existir y ahí hay una franca y tranquila paz. Pues esto es lo que está viendo el Señor Dios, pero también no todo está mal. Y aquí encontramos a un personaje que se llama Noé. Y dice que Noé encontró gracia ante el Señor. Y más adelante va a decir que Noé hizo todo lo que el Señor le mandaba. Pues no todo está mal. Y cómo el Señor Dios va a agarrar a Noé y a partir de allí cómo va a empezar a regenerar a la humanidad. Y cómo otra vez la humanidad se tiene que encauzar al Señor Dios. Y es que el Señor Dios sigue amando la humanidad y también cómo el Señor Dios sigue creyendo en la humanidad y esto va a ser de siempre. Y el Señor Dios se ha propuesto de que pase lo que pase, no va a dejar al ser humano. Sea como sea el ser humano, aunque el ser humano traicione una y otra vez a Dios, aunque el ser humano le falle continuamente, pues nuestro Señor nunca de los nunca va a dejar solo a la humanidad. Y todo esto, ¿por qué?
porque está loco de amor por la humanidad, su máxima creación, al igual que todo lo creado. Pero el ser humano tiene algo muy grande para el Señor Dios, a tal grado que Él optó por hacerse hombre para rescatar a la humanidad. Segundo puntito muy importante, lo vamos a tomar del Salmo 28, que nos va a decir lo siguiente: la voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales, la voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es imponente. Pues lo único que le da vida a este planeta Tierra, en todos los campos, en todos los lugares, es la voz del Señor, porque su palabra es creadora. Y donde está la palabra del Señor Dios, ahí todo crece, todo florece y allí todo se da. Todo empieza a dar fruto, y este fruto como alimenta a su vez a otros seres vivientes. Pues la palabra del Señor siempre es creadora. La palabra del Señor siempre edifica, siempre construye. Pero también la palabra del Señor es sanadora, cura, porque solamente basta con que diga una palabra y cualquier enfermedad, sea la que sea, como el Señor Dios la va a curar por su palabra. Pero también esta palabra para el ser humano la puede utilizar para dos maneras. Y como el ser humano la utiliza para motivar y también la utiliza para desmotivar. Y el ser humano tiene esas facultades. Con una palabra muy mal dicha a un niño, pues sabes que puedes destrozarle la vida a ese pequeño niño. ¿Y cómo va a ser, pero bien difícil, quitarle lo que tú le dijiste a ese pequeño niño? Y todo esto lo va a padecer durante todo su desarrollo y durante todo su crecimiento. De tal manera que cuando llegue a ser una persona adulta, ¿cómo se va a dar cuenta que su vida la ha destrozado? ¿Por qué? Por lo que escuchó, sobre todo de sus padres, de su maestro o algunas veces de algún curita por allí. Pero la palabra tiene ese poder, así de que mejor hay que utilizar la palabra de la mejor manera. Que nuestras palabras sean edificantes para los demás. Que nuestras palabras resuciten a aquellas personas que se están dando por vencidas. Que nuestras palabras generen amor donde quiera que estemos. Que nuestras palabras siempre motiven para que aquellas personas, si han caído, pues se vuelvan a levantar, lo vuelvan a intentar y a creer en ellos mismos, porque eso es lo más importante. Si tú crees en ti mismo, creo que todo lo demás ya se va a ir dando poco a poco. Pero si tú no crees en ti mismo, olvídate que vayas a dar un paso. Olvídate que aquello que te has propuesto va a salir bien. Si tú crees en ti mismo, eso va a ser lo que vas a crear. Vas a tener las fuerzas, la motivación, las actitudes, todo ese potencial que tú necesitas, pues simplemente el Señor Dios te lo va a dar. ¿Por qué? Porque tú crees en ti mismo, porque sabes que lo vas a lograr. Y por supuesto, cuando el Señor Dios está viendo que una persona está dando todo por el todo, obviamente que el Señor Dios llega para reforzar y para motivar a su hijo para que siga adelante y para que le vaya lo mejor de lo mejor. Es por eso, como dice este salmo, que la voz del Señor se deja oír sobre todos los lugares. ¿Por qué? Porque es poderosa y porque es imponente. Y esta voz del Señor, pues siempre la estamos escuchando en nuestro alrededor. Y es la voz que te dice, levántate, es la voz que te dice, perdónate o perdona.
Es la voz que siempre te dice ánimo, es la voz que te dice calma, tranquilo, todo se va a solucionar, y es la voz que te está diciendo no se te olvide, yo estoy a un lado tuyo, yo soy el que te sostiene y yo soy el que te mantiene. Tercer puntito muy importante lo vamos a tomar del Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos del 14 al 21. Y lo primero que llama la atención es la paciencia, la tolerancia que Jesús les tiene a sus discípulos. ¿Y todo esto por qué? Pues resulta que van en la barca y cuando están en la barca se dieron cuenta que se les había olvidado el pan y solamente llevan un pan. Y Jesucristo les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí: es que no tenemos panes. Caramba, hombre, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que sucede con los discípulos? Ellos están más preocupados por el pan que por las enseñanzas de Jesucristo. Y esto no puede ser así. Recuerda que tú eres un discípulo del Señor Dios. Y un discípulo, lo primero que tiene que estar, pero bien al pendiente, son de las grandes enseñanzas de su maestro. Pero Jesucristo no es cualquier maestro. Jesucristo es el maestro de maestros. De Él viene toda la sabiduría y de Él viene todo el amor. Él es la fuente y Él es el principio de todo, absolutamente de todo. Pero los discípulos se siguen diciendo: es que no tenemos panes. Y están preocupadísimos por eso. Entonces Jesucristo les dijo: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? Todavía no entienden ni acaban de comprender, tan embotada está su mente. ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Ellos le contestaron 12 y añadió: ¿y cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron 7. Entonces él les dijo: ¿y todavía no acaban de comprender? Pues el día de hoy Jesucristo nos está diciendo: todavía no acaban de comprender. Esto significa que tenemos a un libro bellísimo, precioso, que es la Biblia, las Sagradas Escrituras. Y en ella nos vamos a encontrar, pero numerosos milagros. Y cada milagro que Jesucristo hacía solamente tenía un fin. Y ese fin era para robustecer tu fe, para que tu fe fuera más fuerte, para que no dudes. Y eso es hasta en la actualidad. De tal manera que cada vez que revisamos las Sagradas Escrituras, estos grandes milagros que Jesucristo hace y que nadie en todo el universo los va a hacer, solamente Jesucristo, todo esto lo hace para que tú tengas fe en Él, para que creas en Él. Es decir, tú ya déjate de preocuparte si tienes o no tienes. Lo que sí tienes que estar, pero bien centrado, son en las grandes enseñanzas del Maestro, porque esto es el verdadero pan, esto es tu fuerza, esto es lo que tú vas a necesitar para el caminar y para el saber estar. Así de que cada vez que tengas un apuro en tu vida, o cada vez que la ansiedad se rebote y esté al tope, o cada vez que tus preocupaciones estén pero muy fuertes, pues el Señor Dios te va a decir esto: y todavía no acabas de comprender, es decir, todavía no te has dado cuenta que cuando no tenían pan, yo les di en abundancia.
Y no recuerdas que cuando salieron a pescar y no pescaron nada, no recuerdas que yo les di tantos peces que hasta las redes estaban a punto de romperse. Y no recuerdas aquel paralítico que lo levanté de su camilla. Y no recuerdas de aquel leproso que lo sané. Todo esto es para que tu fe sea muy fuerte y para que todo lo que pases en tu vida recuerdes estos momentos. Y estos momentos no se dieron en el pasado. Estos momentos se están dando en el presente. Y estos momentos tú los puedes vivir en el aquí y en el ahora. Y te des cuenta que para el Señor Dios no hay nada imposible. Este es el pan de la palabra, el pan de vida, el pan que te alimenta. Sapere aude. Atrévete a saber, atrévete a conocer y haz de tu vida una obra de arte. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo, dale like.